Hola chicos, Soy Ryu. soy Cristian. Hoy hemos preparado unas fotos de los famosos coreanos. Las elegimos de unos cantantes de K-pop y actores coreanos. ¿Saben qué vamos a hacer con esas fotos? Vamos a hacer una prueba de la elección de tipo ideal entre los famosos que elegimos. O sea, vamos a mostrar las fotos que están agrupadas por un actor y un cantante a las chicas. Y ellas van a elegir quién es más ideal entre los dos famosos para ellas. ¿Cómo es la primera impresión de cada uno? Pues él está súper bonito, súper cute. Y él está bastante sexy. Pero aún así me quedo con V, Taehyung de BTS. ¿Quién es tu tipo ideal entre los dos? Está difícil. Yo creo que V de BTS. ¿Por qué? Porque está loco, pero es tierno. Y ¿Sabes quién es él? ¿Y a qué se dedica? sí, es uno de Bangtan Sonyeondan de BTS. Se llama V. Y pues baila y canta. Muy bien. ¿Hay algún famoso latino que se le parece? ¿Y Manol? Tal vez. Soy Jisoo. Siento que él se ve mucho más maduro y él se ve como muy joven y muy tierno. Y como yo ya soy grande, me gusta más Soy Jisoo. De los dos yo elegiría a Soy Jisoo. Siento que es más mi tipo ideal porque este es demasiado tierno y no me gusta que se vean tan infantiles. La verdad es que a él no lo conozco, deduzco que es de algún grupo nuevo, pero yo soy más de la generación antigua del K-pop, así que lo siento, no sé quién es. Y él es un actor que sí lo he visto en bastantes películas, aunque no sé el nombre porque soy muy mala para los nombres, pero me gusta más a él, definitivamente. Como que irradia seguridad en sí mismo. Es sexy, pero al mismo tiempo es como tierno. Y no sé, me parece como que es alguien que transmite, como que puedes confiar en él. Él se ve muy grande. Se ve muy grande para mí. Tiene la cara como que está buscando alguna respuesta o algo. Se ve muy misterioso. Yo creo que él... Sé que él es un cantante y actor. Y sé que él es un actor, pero no me sé su nombre. Famoso latino que se le parezca. Jorge Salinas. A él. Jorge Salinas. Gonyo. Me gusta más él porque me gusta más físicamente cómo se ve. Los dos son muy guapos, pero obviamente él siempre ha sido de mis favoritos. Y de primera impresión, siento que él se ve como, en la foto al menos, como más relajado, como más... como si fuera una persona más normal. Y él siento que se ve como triste o deprimido. Y mi tipo ideal pues obviamente sería más él, porque es un actor que me gusta muchísimo y porque siento que es muy guapo. Wow, es muy difícil porque, como he dicho antes, yo escuchaba K-pop como un poco más antiguo y yo era muy fan de Double S 501, así que conozco a Kim Hyun-jung desde hace mucho tiempo y me encanta él. Viéndolos a los dos me sigue pareciendo más guapo él. Y él parece la típica buena persona, pero como que no tiene chispa, no tiene... Es guapo, pero no es mi tipo. Choi Siwon. Choi Siwon se ve sexy donde sea. Y Kim Soo-hyun es buen actor. Es buen actor, pero Choi Siwon es guapo, está sexy, baila bien. Él tiene todo. Él es perfecto. Esto es muy difícil para mí. Es mi actor favorito con mi idol de K-pop favorito. Todo el mundo sabe que mi novio coreano es Kim Soo-hyun, entonces lo elijo a él. De primera impresión, pues Kim Soo-hyun se ve como alguien, como un chico muy
inocente y Siwon se ve como alguien muy sexy. Mi tipo ideal es más como Siwon, pero termino eligiendo a Kim So Hyun porque lo amo. Wow. Él es un actor muy famoso en Corea y siempre que voy caminando lo veo en todas las calles, en todos los sitios. Pero también tiene algo que no sé, no me parece guapo personalmente. Sé que ahora la gente estará pensando, ¿qué está diciendo esta loca? Pero realmente no me parece guapo. Choi Siwon me parece súper sexy, me gusta mucho su estilo, siempre va muy elegante y también me gusta su papel en Super Junior. Oh, esto está muy fácil. No sé, se ve como cualquier actor de drama y T.O.P es T.O.P. I mean, obviamente no puedo elegir a otra persona que no sea este hombre de aquí. Es guapo, su voz, él tiene todo. Porque sus cejas, su voz y su confianza en sí mismo. Él se sabe guapo, él sabe que es guapo. T.O.P. Oh, no sé quién es él. Pues nunca lo he visto ni en ningún drama ni en ninguna película, pero a T.O.P claro que lo ubico. T.O.P se ve como con una mirada muy sensual, como muy sexy, seguro de sí mismo, y el otro se ve como que con una miradilla más juguetona o pervertida. Me gusta más T.O.P. Así que sí, T.O.P sería como mi tipo ideal, porque me gusta más físicamente y porque ya lo ubico de dramas y de K-pop y es T.O.P. La verdad es que a él no lo conozco, y él sí sé que es de Big Bang, como T.O.P. Y la verdad es que no soy muy fan de Big Bang, pero me gusta mucho como su estilo, lo que transmite a su público. Me parece que tiene mucho carisma y como que no le importa lo que piensen los demás, como que hace las cosas libremente. Y él, no sé, parece el típico coreano guapo que puedes encontrarte por la calle. Y sí, también es mono, pero me gusta más él. Ok, él es Taemin, y él no estoy segura de quién es. Pero él se ve como un poco más niño bueno que Taemin. Todos sabemos que Taemin está loquito. Así que lo prefiero a él. Él me gusta más. No sé, se ve como guapo y como buena persona, como amable, como lindo. Me gustan los hombres lindos, entonces él, definitivamente. Ninguno de los dos me gusta. Siento que se parecen mucho. De primera impresión me da así como que él es como más atrevido y él es como más reservado. Mi tipo ideal sería ninguno de los dos. Lo siento. Vale, a él le conozco Lee Chae-min de SHINee. A él la verdad es que no lo conozco. Deduzco que es un actor porque me suena su cara, pero no recuerdo ahora mismo exactamente. Y la verdad es que también como que llevo varios años conociendo a Lee Chae-min y me parece que en este tiempo ha ido cambiando. Ahora como que tiene otra imagen más madura y me parece que se está volviendo bastante atractivo y tiene mucho potencial. Así que la verdad es que sí, me gusta Lee Chae-min. Ay, esto está muy difícil. Lo amo, es súper tierno, súper gracioso, su voz es increíble, súper sexy, súper buen actor. Los besos que hace en los dramas, wow. Perdón, pero yo creo que Imino, me voy con Imino. Es más grande que yo, tiene mucho carisma y como, ven a mí. Imino. Esto es fácil. Mi tipo ideal entre estos dos sería Lee Min-ho. Los dos me encantan, son excelentes actores y él aparte excelente cantante. Pero sí me gusta más Lee Min-ho, se me hace que es como más maduro, como más varonil. Y Lee Hong-ki se me hace como alguien más divertido. Pero sí me gusta más Lee Min-ho.
Y de primera impresión, sí, pues Lee Min-ho muy sexy y él como más joven o más infantil. Número 6, o sea, él, mi querido, mi adorado Lee Joon-gi, lo adoro. La primera vez que escuché su voz me enamoré de él y FT Island es mi grupo favorito, por eso no puedo, es que me encanta, o sea, lo veo y me derrito. Es Lee Joon-gi definitivamente, aunque Lee Min-ho me gusta mucho, me parece muy buen actor y la verdad es que sí que cuando él actúa realmente me creo todos sus papeles y no sé, tiene algo que me parece muy atractivo desde luego y tiene una cara diferente a pesar de todo. Me parece también muy guapo, pero mi Lee Joon-gi es mi Lee Joon-gi. Bueno, ok. Se ve sexy aquí. Actor. Muy bonito. Pero... no sé, como que siempre me ha dado la impresión de que él sabe lo guapo que es, entonces es más como arrogante y véanme. Y Kai es como más relajado, es buena onda, es más joven y baila increíble, así que me voy con Kai. Esto es fácil también. Jang Eun-suk. Es de mis actores favoritos. Él no sé quién es, pero de primera impresión lo veo que es muy joven. Y pues ya sé que Jang ya es madurito, digamos. Mi tipo ideal, Jang Eun-suk. Porque me encanta como actor y porque siento que físicamente también es muy guapo. Deduzco que es de otro grupo de K-pop nuevo porque no lo conozco, la verdad. Y él sí sé que es Chang Eun-suk, que a él sí lo he visto, bueno, lo empecé a ver en el drama de You Are Beautiful, que la verdad es que me han gustado mucho, me parece muy divertido y también muy guapo, muy buen actor y también muy carismático y creo que en España por lo menos todas están locas por Chang Eun-suk y la verdad es que lo entiendo, porque a pesar de que es cierto que miro su imagen y transmite mucha seguridad en sí mismo y se ve un poco arrogante, pero igualmente, no sé, me parece que él es el mejor de ellos dos. Esta es la más fácil que me pudieron haber dado en toda la vida. Mi amorcito precioso, mi novio, Chon Yong-hwa. Es que Chon Yong-hwa para mí es lo mejor que hay en este mundo, así que, digo, se ve guapo pero para mí se ve como Ayoshi y Oppa. Él es perfecto, él es... Véanlo, es guapo, es súper talentoso, actúa bien, canta hermoso, compone... Es que es perfecto, yo me caso con él. No sé quién es él. Este es Jung Jung-hwa. Extrañamente, aunque no lo conozco a él, siento que él sería como más mi tipo ideal. Jung Jung-hwa se me hace como muy joven para mí. Es que me veo chica, pero soy grande. Y de primera impresión, pues Jung Jung-hwa se ve como muy inocente, como muy bueno. Y él se ve como más maduro. Y la verdad es que tengo que confesar que al principio no me caía nada bien Chon Yong-hwa porque, o sea, siempre están comparando a FT Island con CNBLUE. Me molesta mucho porque cada grupo tiene su estilo. Pero claro, inevitablemente era como la competencia de mis queridos FT Island y me caía un poco mal. Pero es cierto que es innegable que es muy guapo. Y la verdad es que tiene una voz muy bonita, es muy talentoso y nada más que por eso la verdad es que se merece que lo elija él. Chicos, ¿cómo han visto este vídeo? Hoy hemos hecho un vídeo con nuevas amigas, Tania, Xianya, Dalia. Y entre las tres, las dos tienen su propio canal de YouTube. Y en caso de Xianya, el canal se llama Banana Milk TV. Y en caso de Tania, su canal se llama Hablemos de Doramas. Así que en la parte de descripción vamos a indicar los enlaces de dos canales para que ustedes puedan visitar y suscribirse.
Y por favor no se olviden de hacer la suscripción a nuestro canal también. Sí, por favor. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao.